Hola, ¿qué tal estudiantes? Vamos a analizar el tema de ondas en la disciplina de física. Para ello les he preparado una serie de ecuaciones que nos van a permitir desarrollar los problemas. Como primera ecuación tenemos la relacionada a la frecuencia, que va a ser igual a 1 sobre el período. Entendemos como frecuencia al número de longitudes de ondas que pasan por un punto dado durante un segundo. Por acá tenemos un pequeño gráfico sobre algunos elementos de la onda. También tenemos la siguiente ecuación que se refiere al período. En este caso el período es el tiempo que tarda una longitud de onda en pasar por un punto dado. Volviendo al gráfico, tenemos de que algunos elementos de la onda es su amplitud, que va a ser la distancia del valle al punto de equilibrio, y igual acá desde lo que es la cresta hasta al punto de equilibrio le vamos a llamar amplitud. También tenemos acá el punto más bajo, por así decirlo, en relación al punto de equilibrio lo vamos a llamar valle, y al punto más alto en relación al punto de equilibrio le vamos a llamar cresta. Podemos ver de que la distancia entre cresta y cresta le vamos a llamar lo que es la longitud de onda, que la vamos a denotar por la letra lambda. Al igual también podemos determinar de que del punto del valle a otro punto del valle tenemos también otra longitud de onda. Volviendo a los conceptos, tenemos que la frecuencia es el número de longitudes de ondas que pasan por un punto dado durante un segundo. En cambio, el período es el tiempo que tarda una longitud de onda en pasar por un punto dado. Es decir, están estrechamente relacionados estos conceptos. Ahora, también podemos determinar lo que es la velocidad de onda, es decir, cuán rápido se mueve una cresta. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Tenemos velocidad va a ser igual a la longitud de onda entre el período, o bien también tenemos que velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Pero también podemos, según el problema, podemos hacer uso de la siguiente ecuación que nos habla de la velocidad va a ser igual a una fuerza aplicada sobre la letra mu, que en este caso va a representar lo que es la densidad de la cuerda, en este caso por donde está pasando la onda. A continuación tenemos el siguiente problema, que dice así: ¿qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 15 centímetros cuando está bajo una tensión de 300 newton? Imagina que la densidad lineal de la cuerda es de 0.10 kilogramos por metro. ¿Cuál es el periodo? Vamos primeramente a determinar los datos del problema. El primer dato que nos facilitan es la frecuencia, y nos piden determinar la frecuencia, que la vamos a denotar con una letra F minúscula. Va a ser igual a la incógnita. ¿Qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 15 centímetros? Entonces ahí tenemos siguiente dato: longitud de onda, lo denotamos por la letra lambda, va a ser igual a 15 centímetros. Cuando está bajo una tensión de 300 newton. A esto lo vamos a denotar con la letra F mayúscula de fuerza que le están aplicando de 300 newton.
Imagina que la densidad lineal de la cuerda es de 0.10 kilogramos por metro. En este caso tenemos que la densidad la vamos a denotar por la letra mu, es igual a 0.10 kilogramos por metro. Y nos piden determinar el período como variable a encontrar. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente, que hace referencia a la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este caso nos piden determinar la frecuencia. Entonces tenemos que despejar esta frecuencia, de manera que nos queda que la frecuencia por lambda va a ser igual a la velocidad. Frecuencia va a ser igual a la velocidad entre lo que es la longitud de onda. Acá en esta ecuación podemos ver que para encontrar la frecuencia tenemos que primero encontrar la velocidad, que no está dada en los datos, pero sí la podemos calcular a partir de la siguiente ecuación, que nos dice que velocidad va a ser igual a la fuerza que se está aplicando a la cuerda sobre la densidad de la misma, y esto dentro de raíz cuadrada. Haciendo la sustitución tenemos lo siguiente: velocidad va a ser igual a la fuerza 300 newton sobre lo que es el valor de la densidad. Acá tenemos que hacer lo siguiente: colocar mu como dividiendo, quedaría 300 sobre 0.10 kilogramos sobre metro, todo ello dentro de raíz. Haciendo los cálculos tenemos que la velocidad va a ser igual a 3000 metros cuadrados segundo cuadrado, siempre dentro de raíz. Al extraerlo nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a 54.77 metros sobre segundo. A partir de aquí ya determinamos lo que es la velocidad. Teniendo la velocidad podemos sustituir en la ecuación de la frecuencia. Entonces tenemos que la frecuencia va a ser igual a la velocidad. ¿Cuánto es nuestra velocidad? 54.77 metros sobre segundo. Y eso lo vamos a dividir entre lo que es la longitud de onda. Cabe mencionar de que estos centímetros hay que convertirlos a metros. Dividiendo entre 100 nos quedaría 0.15 metros. Entonces eso es lo que va a dividir, 0.15 metros. Al efectuar ese cociente tenemos que la frecuencia va a ser igual a 365 Hz y daríamos respuesta a una de las interrogantes del problema. La siguiente es determinar lo que es el período. Tenemos que el período en nuestras ecuaciones va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Haciendo la sustitución tenemos que 1 sobre la frecuencia, que es 365 Hz. Haciendo los respectivos cálculos nos da que el período va a ser igual a 2.7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Y ahí tendríamos el último variante o variable que nos pedía el problema.